Bueno, listo. A partir de este momento estamos grabando nuevamente la segunda sesión y estábamos manifestando o estábamos dando respuesta a esta pregunta, ¿qué es la prueba saber? Les decía que la prueba saber tiene diferentes características. Una de ellas es que es una prueba estándar, estandarizada. Se realiza, no solamente se les va a realizar a ustedes, sino que se va a realizar a nivel nacional, ¿sí? Y cuando hablamos de prueba estándar, hacemos alusión a que es la misma prueba, ¿sí? A nivel nacional. ¿Qué quiere decir eso? Son las mismas preguntas. Es el mismo cuadernillo de preguntas, pues, que se utiliza para realizar esta prueba. ¿Desde cuándo se hace? Se hace desde hace mucho tiempo, más exactamente desde 1966 se está implementando esta prueba. Ha ido cambiando de estructura y ha ido cambiando pues de objetivo como tal o la forma como se evalúa. Entonces aquí aparece un elemento que mencionó Giselle, ¿sí? Denme un segundito porque me pasé. Mencionó Giselle y ella nos manifestaba que la prueba nos permitía a nosotros tomar, vamos a ver si lo anoté, sí, que la prueba era una oportunidad que nos permitía a nosotros saber cosas de la vida. Entonces, yo lo voy a decir en unos términos más puntuales. Después de saber que el IFES es una prueba estándar que nos van a hacer en grado 11, ¿sí? En el país como tal, después de saber eso, necesitamos saber qué evalúa propiamente la prueba IFES. Y podemos decir que la prueba IFES, de forma puntual, está evaluando competencias, ¿sí? Competencias. ¿Qué quiero decir con competencias? Ustedes dirán, profe Geraldine, la prueba IFES nos estaría evaluando a nosotros conocimientos de pronto de memoria. Tiene una parte de eso, tiene una parte de memoria, el proceso que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestra educación, ¿sí? Tiene una parte de memoria. Denme un segundito porque creo que me olvidé de... Ah, no, sí está grabando. Tiene una parte de memoria, pero no es totalmente, escuchen bien, no es totalmente memorística. Esta prueba IFES es una prueba, como su nombre lo indica, de competencias. Y cuando hablamos de competencia, es cómo aplico el conocimiento que recibí en el colegio para resolver situaciones de la vida real, ¿sí? Ejemplo, si estamos en el área de ciencias sociales, y sabemos que en ciencias sociales vemos historia, vemos geografía, vemos economía, vemos constitución política, entre otras áreas que se desprenden de las ciencias sociales. Y por ejemplo, si nosotros vamos a hacer la prueba IFES y nos aparece una pregunta de la Revolución Francesa, por ejemplo, nos aparece una pregunta de la Revolución Francesa, a nosotros ahí no nos van a preguntar en qué año se llevó a cabo ese fenómeno histórico, en qué año se dio esa Revolución Francesa, no nos van a preguntar de forma específica eso. Pero sí, el estudiante va a necesitar saber qué ocurrió en esa Revolución Francesa, porque lo más seguro es que aparezcan situaciones que le digan a usted por qué la Revolución Francesa fue un acontecimiento histórico que cambió las dinámicas de comportamiento en la sociedad, ¿sí? En la sociedad del siglo XVIII, por ejemplo. Entonces ahí usted no le van a preguntar la fecha. Incluso puede decir, la Revolución Francesa, llevada a cabo en el año de 1789, significó un proceso histórico, ¿sí? Importante
O sea, puede que hasta ahí mismo en el enunciado le den a usted la respuesta de en qué año se llevó a cabo la Revolución Francesa. Lo que le interesa al IFES es cómo usted aplica ese conocimiento para dar respuesta a situaciones propiamente del contexto, propiamente de la sociedad, ¿sí? Eso es realmente lo que la prueba IFES nos está evaluando competencias y nos está diciendo, listo, usted tiene un conocimiento memorístico, usted se sabe, por ejemplo, la flecha de la Revolución Francesa, muy bien, felicitaciones. ¿Por qué? Porque eso le permite a usted, por ejemplo, saber el siglo y el contexto histórico en el cual se desarrolló ese acontecimiento. Y eso está muy bien. Pero el IFE le está diciendo, usted ya se sabe esa fecha, pero ¿qué pasó en la Revolución Francesa y cómo la Revolución Francesa afectó al mundo en el que vivimos hoy? Porque la historia, eso es lo bonito de la historia. A veces pensamos que la historia es algo de allá atrás, que se quedó por allá lejos y que eso no sirve ya para nada, que eso ya pasó de moda, que lo que ocurrió en el siglo XV con el feudalismo a mí no me interesa, porque es que yo ya estoy en el siglo XXI. No, precisamente eso es lo bonito de la historia. La historia se tiene que interpretar, se tiene que comprender, ¿sí? Y nada pasa gratis, nada ocurre porque sí. Y todos los acontecimientos, para el caso puntual de las ciencias sociales, todos los acontecimientos históricos que han sucedido a lo largo de los siglos tienen un significado, tienen una importancia, tienen una razón de ser, tienen unas causas, ¿sí? Eso no es gratis. Y cuando nosotros empezamos a entender que el capitalismo no existía antes y que para que existiera el capitalismo antes tuvo que existir el feudalismo, entonces nosotros empezamos a interpretar la sociedad, ¿sí? La sociedad como tal. Más adelantico les voy a estar hablando principalmente y de forma puntual qué nos está evaluando el IFES en ciencias sociales y competencias ciudadanas, ¿sí? ¿Qué nos va a evaluar de forma específica? ¿Qué aspectos nos va a evaluar? Pero esto que yo acabo de mencionar es general para todos. ¿Qué es lo general? Que sepan que las pruebas IFES evalúan competencias y que cuando se evalúan competencias le van a preguntar a usted, por ejemplo, Brian, usted ya sabe qué es la revolución industrial, pero venga, Brian, usted dígame, ¿qué significado tuvo eso en la sociedad en la cual vivimos hoy? ¿Sí? ¿Qué consecuencias trajo eso? Y le van a empezar a exponer a usted situaciones de la vida real a las cuales usted tiene que dar una respuesta. En palabras resumidas, eso es la prueba Saber 11 y en palabras específicas, eso es en ciencias sociales. ¿Listo? Bueno, continuamos. Ahora, aquí en esta parte he traído esta propuesta porque necesito explicar algo más de las pruebas IFES del Saber 11 y es en esta parte hora de la lectura o hora de leer, ¿sí? Y voy a proyectar un texto muy corto, ¿sí? Un texto corto que necesito que me ayuden a leerlo, por favor. Muchas gracias, les agradezco. Aquí aparece el texto y ¿quién me ayuda con la lectura? ¿Quién dijo yo? Nadie dijo yo, porque están tan tímidos. Necesito que alguien me colabore con la lectura del texto que están viendo en pantalla en estos momentos. Brian dice yo quiero. Listo, Brian, yo te escucho. Cuéntame. Puedes encender el micrófono y empezar. Pero casi no se te escucha nada, Brian. Se escucha muy bajito. Inténtalo de nuevo. Mucha gente le gusta ver
en los cuadros lo que no le gustaría ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello de la naturaleza y agradecemos a los artistas que recojan inspiración por nuestros gustos. Cuando el gran artista dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Eso es que a los bonitos, atractivos, puede convertirse en nociva y nos conduce a rechazar obras que presenten asuntos menos agradables. Listo, listo. Muchas gracias. Eres muy amable, Brian. Gracias. Pero sí se te escucha muy, muy despacio. No se escucha fuerte. Entonces, voy a leerlo de nuevo, pero tú lo hiciste muy bien. Muchas gracias. Tú lo hiciste muy bien, pero casi no se escuchaba muy, muy fuerte. Entonces, por eso lo voy a hacer de nuevo. A mucha gente le gusta ver los cuadros, lo que también le gusta ver en la realidad. Se trata de una preferencia perfectamente comprensible. A todos nos atrae lo bello en la naturaleza y agradecemos a los artistas que lo recojan en sus obras. Esos mismos artistas no nos censurarían por nuestros gustos. Cuando el gran artista flamenco Rubens dibujó a su hijo, estaba orgulloso de sus agradables facciones y deseaba que también nosotros admiráramos al pequeño. Pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva si nos conduce a rechazar obras que representen asuntos déjenme un segundito, agradables. ¿Listo? Ahora sí, aparte de Brian, ¿quién más quiere continuar? Steven. Dale, Steven. Te escucho. Steven, ¿estás por ahí? Te estoy escuchando. No, no sé. Steven a la 1, a las 2, a las 3. Bueno, no sé qué le haya pasado a Steven, tenía la manito arriba. ¿Otra persona nos puede colaborar con la lectura, por favor? No, nadie, no hay voluntarios. Sí, por ahí apareció un voluntario. Cristian. Buen día, Cristian, te escucho. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubén a su hijo. Su verista estudió de la vejez y de la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar de los ojos de él. Y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera aversión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero, en su tremenda sinceridad, es una gran obra. En efecto, pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los golfillos que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego gran encanto. Listo. Listo, muchas gracias, Cristian. Eres muy amable. Hasta ahí llega la lectura, ¿sí? Al final aparece la biografía de dónde fue sacado este fragmento de texto.
Sí, No, aquí. yo no escucho nada acá. Aquí No al hay nadie más final. que esté acá. Chicos, el micrófono, por favor, gracias. Estamos siendo grabados. Por favor, utilicémoslo de forma adecuada. Miren, gracias a Cristian, que nos colaboró en esta segunda parte de la lectura. Sí, muchas gracias. Y quiero ahorita preguntarles, ¿qué aspectos o qué entendieron ustedes de esa lectura que acabamos de hacer? ¿Qué entendieron? ¿De qué está hablando eso? Ese pequeño texto. ¿Cuál es la idea principal? Y Steven, levanta la mano. Sí, cuéntame, te escucho a partir de este momento. Que cada artista encuentra el destello en su locura. Cada artista encuentra Su destello en su locura. Ya, listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene una opinión? Estamos hablando del texto que acabamos de leer. ¿Qué elementos pueden resaltar ustedes de ese texto que acabamos de leer? ¿O qué entendieron? ¿De qué está hablando eso? ¿Cuál es la idea principal de ese texto? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie dijo yo? Bueno, Con por el ahí. texto, Sí, nuevamente Steven, cuéntame. que pues la belleza a veces está en lo más simple. Según el texto, bueno, es su opinión. Aquí yo les estoy preguntando en este punto, ¿qué leyeron en el texto? Recuerden que cuando nosotros leemos un texto, primero ese texto tiene una intención, ¿sí? Tiene una idea principal. Nos está transmitiendo un mensaje. Y lo que les estoy preguntando a ustedes es, ¿cuál es la idea principal de ese texto? ¿Qué nos está transmitiendo? ¿Qué pudimos entender? Si no entendieron, pues lo volvemos a leer, porque es necesario que lo comprendamos. Y ya les voy a decir por qué es importante. ¿Quién más? ¿Qué podemos entender del texto? ¿Qué es la idea principal? Entonces, rápidamente voy a leerlo de nuevo y por favor estén atentos. Muchas gracias. Les agradezco que estén pilosos y pilosas para que puedan participar, porque pues de eso se trata, ¿no? Aquí estamos preparándonos para el IFES, entonces necesitamos participar, ¿sí? Necesitamos comprender esta dinámica de trabajo pues que vengo implementando. Entonces, esta segunda parte. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción. Denme un segundito, porfa, porque no estoy viendo. Dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Miren, allí ya nos está aportando elementos, ¿sí? Ahí ya nos está diciendo algo. Recuerden que ya leímos una primera parte. Aquí estamos dando la continuidad de esa primera parte. El gran pintor alemán Alberto Durero seguramente dibujó a su madre con tanta devoción y cariño como Rubens a su hijo. Su verista estudio de la vejez y de la decrepitud puede producirnos tan viva impresión que nos haga apartar los ojos de él. Y sin embargo, si reaccionamos contra esta primera aversión, quedaremos recompensados con creces, pues el dibujo de Durero en su tremenda sinceridad es una gran obra. En efecto, de pronto descubrimos que la hermosura de un cuadro no reside realmente en la belleza de su tema. No sé si los golfillos
que el pintor español Murillo se complacía en pintar eran estrictamente bellos o no, pero tal como fueron pintados por él, poseen desde luego gran encanto. ¿Sí? ¿Ahora sí o tampoco? ¿Qué logramos entender del texto? Lo que trato de decir, ¿Quién me habla? No. Ya vi, bueno, otra vez, Steven. Ajá. Dale, pues, continúa. o sea, lo que yo trato de decir y lo que creo que está diciendo también el texto es que la belleza de un buen artista o lo que pinta un artista no simplemente es la belleza cultural o escultural o ya sea así. Lo que para un artista es bello Sí. son pequeñas cosas que eso hace diferente a las demás pinturas. O sea, cada artista tiene una perspectiva diferente y para ello eso es hermoso. Eso es lo que yo digo que... Listo, listo. Muchas gracias. Brian, ¿quieres decir algo? Brian Felipe. ¿No? Listo. Bueno, muchas gracias, Steven. Listo. Entonces, una vez que hemos leído este fragmento de texto, aparecen unas preguntas. En el texto, el autor hace referencia a Rubens para mostrar que A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. D. La inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. ¿Qué respuesta darían ustedes? De acuerdo a esas opciones que acabamos de ver ahí. ¿Qué respuesta se ajusta al texto? Y recuerden que en el IFES se plantea un enunciado, como en este caso un texto, y después se plantean las preguntas. Por lo regular, son 4 opciones de respuesta, de las cuales una sola es la verdadera. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acertada en este punto? ¿Cuál sería la respuesta? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Y leo otra vez las opciones que tenemos. Dame un segundo, por favor. A todos nos atrae lo bello y por fortuna el arte lo recoge en la pintura. B. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. D. La inclinación en el arte por los temas bonitos y atractivos es bastante nociva. ¿Cuál sería la respuesta, chicos? ¿Cuál sería la respuesta? Necesito una opción de respuesta. No sé. B. ¿Cuál? ¿La B? Sí. La B. Tú dices la B. El público, tú dices la B y la B dice lo siguiente. El público siempre exige que el artista refleje la realidad en los cuadros. Tú dices que el texto, de acuerdo a lo leído, la respuesta es la B. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra opción de respuesta? ¿Alguien más, chicos? Por favor, necesito que estén activos, que estemos despiertos. Estamos preparándonos para el IFES y estamos respondiendo preguntas. ¿Cuál de las opciones consideran ustedes que es la válida? Ya me dijeron que la B. ¿Alguien más tiene otra apreciación
¿Alguien más considera otra respuesta? Chicos, por favor, necesito que participen, porque si no, no van a entender lo que estamos haciendo. Cuéntame, te escucho. Brian. Listo, ahí te estoy escuchando. Tenía los micrófonos apagados. ¿Qué cosa, perdón? No, pues no podía. No dejabas hablar. No dejabas que uno Tenía los hablara. micrófonos Ah, apagados. pero yo les dije a ustedes que tenían que levantar la manito porque a veces encienden los micrófonos todos y se nos vuelve eso un problema. Entonces, la lógica es que ustedes levantan la manito y yo inmediatamente les cedo la palabra. ¿Listo? Pero ya pueden hacerlo, me pueden dar su aporte. ¿Qué respuesta consideran ustedes que es la válida? Y Pues yo también diría que es la B o la A, porque la D queda descartada, por lo que nocivo significa que es dañino, y pues no creo que sea eso. listo. Y entre la A y la B. Estás entre la A y la B. Y tú acabas de hacer un ejercicio apropiado, y el ejercicio apropiado es que tenemos 4 opciones de respuesta y lo que yo voy a hacer es empezar a descartar y analizar por qué esa respuesta no es la acertada. Tú me dices, yo acabo de descartar la D porque considero que no puede ser. Entonces ya, si tú descartaste la D, ya reducimos el margen a 3 respuestas, A, B y C. Y tú dices que puede ser la A. Si ya descartaste la D, puede ser la A o la B. Listo, muchas gracias. ¿Alguien más? Aquí veo unos voluntarios. Cuéntame, te escucho. Hola, Hola, ¿qué tal? Buen día. Te escucho. bien, pues yo opino que es la C. ¿La C? Listo, Y muchas gracias. También para decir otra cosa, es que acá no me aparece lo del texto y las preguntas no lo veo. Entonces, ¿cómo hago para yo verlo? ¿No estás viendo nada de lo que yo estoy proyectando en estos momentos? Lo sé porque lo estoy escuchando, pero no lo veo. Listo, listo, muchas gracias. Gracias. Listo. ¿Las demás personas sí están viendo lo que estoy proyectando? ¿Me confirman si están viendo lo que estoy proyectando, por favor? R. Sí. Vale, bien. Buen día para todos. Sí se mira la proyección, sí se está presentando, sí se Sí, observa. de pronto- Buenos días, sí. profe Gerald. Un saludo de parte de Rivera. Bueno, muy buenos días. Acabamos de poder... Listo, listo. Muy buenos días. sí Bienvenido. se observa. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, Steven, cuéntame. Respuesta. A la 1, Steven, a las 2, a las 3. Ya descartamos. ¿Yo o el otro? Steven Parales. Parales porque no te escuchaba a ti. El que tenía levantada la manito era el otro Steven, pero quiero escucharte a ti porque no has participado. ¿Cuál sería la respuesta correcta? No, nada, 0. Bueno, entonces, lo que ustedes deben hacer cuando se enfrentan a una prueba Saber 11, si hay 4 opciones de respuesta y sabemos que solo una de ellas es la verdadera, tenemos que empezar a hacer un análisis. Estamos diciendo que nos están evaluando competencias, ¿sí? Y este texto, por ejemplo, no corresponde a ciencias sociales, pero sí corresponde a lectura crítica. Y aparece el primer elemento indispensable que nosotros debemos tener a la hora de prepararnos para nuestra prueba Saber. ¿Y cuál es ese elemento? La lectura, ¿sí? Lectura asertiva, buena lectura. Es lo que nos permite a nosotros dar respuestas acertadas. Cuando inicialmente yo les pregunté
¿Qué es la idea principal que nos está dando este texto? Pues yo realmente sí esperaba escuchar otras respuestas, ¿sí? Porque es que yo estoy hablando de un texto que me está dando una información. Y como ese texto me está diciendo a mí un mensaje, me está brindando una información, ese texto tiene una idea principal. Entonces, estamos hablando del arte, estamos hablando de los artistas, y en ese texto se han expuesto dos miradas diferentes, de dos artistas diferentes. Entonces esperaba que, por ejemplo, me dijeran eso, ¿sí? Porque ahí se están mostrando dos versiones diferentes del arte, ¿sí? Entonces es importante que nosotros, si queremos que nos vaya bien en esta prueba, debemos leer, chicos, no es leer por leer. El texto nos aporta un mensaje, ¿sí? Eso nos está diciendo algo. Ahora, que hay palabras que en el texto son desconocidas para nosotros, es verdad, ¿sí? Es verdad. Pero también el IFES nos está evaluando a nosotros, por ejemplo, esa diversidad de conceptos que yo tengo, que he adquirido a lo largo de mi educación. Y entonces, a ver, por ejemplo, cuando Rubens pintó a su hijo, estamos hablando de dos artistas en el texto, Rubens pintó a su hijo, pues, pero esta inclinación a los temas bonitos y atractivos puede convertirse en nociva. Es la última que ustedes descartaron. Ustedes dijeron, no, definitivamente no creo que sea eso. Incluso en el texto hablaba de esta parte. Y básicamente aquí nosotros venimos estando acostumbrados a responder preguntas en donde la respuesta está textual. Y en el IFES no vamos a encontrar cosas así. Es cierto que en el mismo texto está la respuesta, pero no es una respuesta que vaya a aparecer de forma literal, ¿sí? Sino que tenemos que hacer un análisis de lo que se lee para poder responder acertadamente. ¿Sí, chicos? Y por allí yo escuché a una persona que me dio una respuesta y fue la única persona que dio la respuesta acertada. Y a mí me gustaría escuchar por qué hizo esa deducción. Fue, ya les digo quién fue. Glissy, no sé cómo es tu nombre, apareces ahí con el usuario y dice Glissy. ¿Me puedes dar tu nombre, por favor? ¿Completo? Hola, Hola, ¿qué tal? es Hickley, es mi papá. Ah, ok, entiendo. ¿Y tu nombre es? Heidi. Ok, Heidi. Tú fuiste la persona que respondió de forma acertada la pregunta. Cuéntanos, ¿por qué llegaste a esa respuesta? ¿O fue de suerte? ¿Fue de suerte o efectivamente La verdad, ¿no? hiciste un análisis verídico para dar respuesta? ¿O fue suerte? Pues suerte no fue pues porque yo sí estaba prestando atención a la lectura y pues de cada momento que usted empezó a dictar las preguntas, Sí. la pregunta y las opciones, Ajá. pues la D pues de que sea bonito o no, pues no es competencia de uno, sino del autor, pues. Ajá. La B exige, bueno, pues a mí me gustan las pinturas, pero yo no exijo que el artista me refleje la realidad en los cuadros, pues porque yo ya estoy en la realidad. Y la A, pues nos recoge, pues la A todos nos trae lo bello y por la fortuna el arte recoge no tiene nada que ver. Y pues la C, algunos artistas claman en sus obras lo que ven en la realidad, los que no alcanzo a leer. Pues a mí me pareció que fue la C. Y fue la respuesta correcta. Algunos Sí. artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad. ¿Y Claro. por qué? ¿Y por qué? Porque es que a mí me gusta el arte, por ejemplo, porque el arte yo lo considero o lo veo desde un punto de vista de lo bello, ¿sí? Y como yo les mencioné, en el texto se están mostrando dos miradas diferentes. ¿Recuerdas cuáles eran esas dos miradas, Heidi? La de cuando el autor dibujó primero al hijo y después a la mamá. Ajá, sí, y son dos autores diferentes, ¿sí?
Y los dos quieren mostrar cosas diferentes en su pintura, por ejemplo. ¿Qué eran esas cosas que querían mostrar? Por ejemplo, Rubens, que pintó a su hijo, que él quería destacar en esa pintura de su hijo. ¿Qué quería destacar? ¿Qué Pues, quería mostrar? Que se sentía muy orgulloso de su hijo. Listo. Bien, que se sentía orgulloso de su hijo y además quería mostrarle a los demás para que los demás admiraran esa belleza de su hijo, ¿sí? Sí. Bien, pero hay otra mirada, hay otro artista, y ese otro artista es Alberto Dudero, ¿sí? Y nos está diciendo que, como tú lo acabas de mencionar, uno pintó al hijo y mostró pues lo bello de su hijo, quería que lo admiraran pues por su belleza, quería transmitir belleza, lo que nosotros conocemos pues en nuestra sociedad o como vemos la belleza. Por ejemplo, la belleza la vemos esquematizada en unos rasgos físicos puntuales. Entonces puede ser que el hijo de Rubens tuviera esos rasgos y lo hiciera eso pues una persona atractiva, una persona bella físicamente. Pero por otro lado, encontramos a este otro señor, Alberto Dudero, quien por otra parte dibuja a su mamá, ¿sí? Y estamos diciendo que este es una pintura que muestra decrepitud. Y ahí aparece un concepto, chicos. Ahí nos aparecen unos conceptos que tenemos que interpretar para poder saber de qué nos está hablando ese texto. Y les pregunto yo a ustedes, cuando hablamos de decrepitud, ¿qué es eso? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿O con qué lo relacionan? Cuando algo es decrépito. Decrepitud. Bueno. Algo viejo o antiguo. Ajá, exacto. Incluso en el mismo texto decía que pues dibujó la vejez, ¿no? De su madre. En el texto lo decía. Y cuando hablamos de algo decrépito, estamos haciendo alusión a algo, a una persona que está en estado de vejez, una persona anciana, ¿sí? Una persona que sus cualidades físicas ya de pronto no son tan atractivas a los ojos de las demás personas. Contrario a lo que plasmó Rubens, que plasmó a un hijo muy atractivo, con unas características físicas llamativas, y que a simple vista nosotros vemos un cuadro y si nos dicen cuál de los dos escogerías, lo más probable es que escogeríamos nosotros el cuadro de Rubens, ¿sí? No el de Dudero, que es un cuadro que está mostrando la vejez, tal vez arrugas, y que Dudero es muy realista, ¿no? En lo que muestra. Entonces, el texto nos está diciendo, tal vez si usted vea ese cuadro no le va a llamar tanto la atención como ver el cuadro de Rubens que pinta a su hijo, que es esbelto, que es atractivo. Y en ese orden de ideas, la respuesta correcta por eso es la C. Algunos artistas plasman en sus obras lo que nos gusta ver en la realidad, o sea, eso bello. A nosotros nos gusta ver cosas antiguas, tal vez, cosas que no sean esbeltas, ¿sí? Sino que nos llama más la atención cosas bonitas, atractivas físicamente. Chicos, se nos va a acabar nuevamente el tiempo, qué pena con ustedes. Yo sí les pediré que se unan otra vez para que ya vamos pues avanzando.